Una vez más estamos en este estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Le habla a su amigo quien ha estado con ustedes ya en 4 encuentros con el día de hoy, el pastor Ismael Méndez. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 4. Se titula Lleven mi yugo. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué es el yugo? ¿En qué consiste el yugo de Cristo? ¿En qué consiste llevar el yugo de Cristo? ¿Y cuáles son las 3 disciplinas espirituales que debemos nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, poder aplicar en nuestro diario vivir para que de manera efectiva podamos nosotros entonces llevar el yugo de Cristo? El Maestro desea que cada uno de sus hijos, aquellos que han decidido creer en Él, aquellos que han decidido seguir sus pisadas, puedan entonces también tomar su yugo. Muchas personas han querido alcanzar el éxito cristiano bajo sus propias fuerzas, bajo sus propios métodos, bajo sus propias ideas. Pero una vez más, el Maestro de Galilea, el Maestro de los Maestros, hace la invitación, esa invitación de Cristo, esa invitación que transforma el carácter, es la que hoy una vez más te vamos a presentar. Será un estudio bien interesante, vamos a estar conversando con algunos jóvenes que han sido invitados, de manera que cada uno de nosotros podamos aplicar en nuestro diario vivir las enseñanzas tan importantes, las lecciones tan alentadoras de la vida de Cristo cuando Él dijo, lleven mi yugo. Bienvenidos una vez más a este estudio. Gracias por continuar, queridos amigos, en nuestra sintonía. Le habla a su amigo el pastor Ismael Méndez. Y recuerden, estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy me acompañan 3 jóvenes. Ellos son César Almonte, Benjamín Rosa y Lisania Nova. Chicos, bienvenidos. Gracias, pastor, por la bienvenida. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas. Es un placer estar aquí. Bueno, estamos muy contentos de poder estudiar este maravilloso libro y aprender de Jesús de una forma diferente. Para nosotros es un placer estar aquí, poder compartir las enseñanzas que nos traen estos libros y poder aplicarlas entonces a nuestras vidas. Gracias, chicos, nuestros amigos. Vamos a estudiar el capítulo número 4. Lleva por título Lleven mi yugo. Así que vamos a aprender acerca del yugo de Cristo. Algunas ilustraciones que presenta la Biblia que se relacionan muy bien con el tema del yugo. Pero en la parte introductoria se presenta la historia de una joven que tuvo un encuentro con uno de los autores, donde esta joven estaba en vicios, era drogadicta, estaba muy hundida en el pecado, en la oscuridad, vivía una vida totalmente de desgracia. Era muy triste lo de ella. Y cuando se le preguntó que por qué ella consumía drogas, decía que era la única manera de ella poder olvidar que ella era una basura. O sea, eran palabras muy fuertes que ella misma se decía. Y no era para menos en un sentido, porque ella fue abandonada por su madre recién nacida, fue lanzada a un bote de basura. Y esta jovencita creció con este dolor, con este vacío emocional y andaba en las calles deambulando y consumiendo todo tipo de sustancias nocivas. Y cuando ella estaba de frente a uno de los autores del libro, ellos presentan que uno de ellos le dijo, hija, esté en paz, estate tranquila, que yo vine para salvarte. O sea, era como para ayudarla de ese problema, pero no fue el ideal. ¿Por qué no fue el ideal? Porque en ese momento cuenta el autor que él entendió su impotencia humana, que él entendió de que no tenía el poder realmente para salvarla. Podía ayudarla, pero no podía salvarla. Y así está el ser humano. El ser humano puede intentar buscar muchas cosas. Puede buscar, intentar salvar a otros, pero la salvación solamente viene de Jesús. Así es.
esta joven vivía una vida muy triste. Y la Biblia nos dice en Mateo capítulo 11, me gustaría, Benjamín, que puedas leer Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el 29. Lee ese texto, por favor, compártelo allí con nosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow, la realidad del texto bíblico es maravilloso porque el texto nos invita a ir a Jesús. Y esta joven, aunque el autor de la historia tenía la intención de decirle esto, más bien nunca se lo llegó a decir. Él tenía la intención de decirle, hija, mira, estoy aquí para salvarte. No lo dijo porque el ser humano es incapaz de hacerlo. Pero aquí vemos la invitación de Jesús. Esa invitación que transforma el carácter, esa invitación que nos ayuda en nuestras cargas. Y quizás pueda estar escuchándonos a alguien que está golpeado por la vida, que está pasando por momentos de dificultad, tiene problemas. Sus problemas no son los nuestros. Cada uno de nosotros tiene problemas diferentes. Pero el Señor hoy nos dice que nosotros no somos un objeto de la casualidad. No somos un objeto, no somos algo que vino al azar, sino que Él tiene un plan, un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con esta joven de la historia? Se bautizó. Wow. El Espíritu Santo tocó su corazón, se bautizó, pero apenas su lucha comenzaba. Porque aunque fue liberada de las drogas, su vida comenzó a cambiar, pero ahora quería ser muy perfecta para Dios. Y de eso vamos a hablar en este día. Vamos a estar hablando del yugo de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder tener una vida cristiana plena? Fíjense, no estoy hablando de perfección, sino estoy hablando de una vida cristiana ¿cómo? Plena. ¿Qué es el yugo? Bueno, pastor, el yugo es una figura que aparece en la agricultura, es una herramienta utilizada en la agricultura para unir a dos bueyes. ¿Qué pasa con estos dos bueyes? Hay uno que es adulto, que es experimentado en la tarea de arar, de trabajar la tierra, y hay otro que no es tan experto, es joven, es intrépido, es un poco libre, un poco... Es un novato. Es un novato. Ok. ¿Qué hace el experto agricultor? Bueno, une a estos dos yugos para que el más joven pueda ser guiado por el más experto y pueda guiarse y pueda aprender a arar la tierra, a trabajar sin maltratarse, sin quererse salir del camino. El experto lo guía, el experto lo conduce. Este es el yugo. El yugo es la herramienta que une al experto, al buey experto, con el buey novato, para arar la tierra correctamente. Ok. Y es interesante que Jesús le dijo esto a los discípulos y ellos entendieron bien. Porque en aquel entonces ellos trabajaban en la agricultura. Correcto. O sea, era algo común, era algo muy conocido para ellos. Y entonces estamos hablando, César, de que se tomaba un buey experto, un buey inexperto, se le colocaba esta herramienta. ¿De qué era esta herramienta? ¿De qué estaba hecho? ¿De madera? Era de madera. Ok, se colocaba en el cuello de ambos bueyes y esto provocaba que ellos fueran en la misma dirección y al mismo ritmo. Correctísimo. Oh, interesante imagen la que está utilizando Jesús. No, interesante, y más que Dios es una persona práctica, y Jesús cuando estuvo en la tierra fue práctico. Le habló a las personas un lenguaje llano que pudieran entender todas sus enseñanzas. Por eso utiliza imágenes como esta, el yugo. Y así también podemos nosotros aprender de más cosas, cómo Dios utilizó imágenes también para que podamos aprender y aplicar esos conocimientos. Y al comienzo me imagino que era difícil, porque el aprendiz, el inexperto, el buey joven, andaba por el campo disfrutando de la vida, libre. No tenía ese compromiso de estar arando la tierra. Entonces al principio era difícil someterse a esa disciplina. Y para nosotros es igual. O sea, en nuestro caminar cristiano hay cosas que se nos hacen muy difíciles. De hecho, yo sé que estoy hablando para alguien en esta hora que quizás es un nuevo bautizado, es un nuevo creyente. Este programa es especialmente para ti, porque te va a enseñar a ti y a nosotros a poder llevar ese yugo de Cristo. Entonces, ya sabemos lo que es un yugo. Entonces, ¿en qué consiste el yugo de Cristo? Bueno, acabamos de leer hace un momento
que el Señor nos dice en su palabra, venid a mí los que estén trabajados y cargados. Y pareciera algo contradictorio, porque ¿cómo es que el Señor me dice, venid si estoy cargado, si tengo carga para entregársela a Él? Pero me llama mucho la atención cómo el autor en la página 50 del libro nos dice, hace referencia al libro de Juan, capítulo 15, verso 4, donde el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y hace la pregunta, ¿cómo alguien podría permanecer en Cristo si no llevara su yugo? El yugo es el madero que ata al maestro y al aprendiz. Qué mayor bendición que estar unido al Señor, que es nuestro mayor maestro. Claro, y en esa misma página, los autores señalan, no hay reposo sin yugo. ¿Por qué? El proceso que el maestro presenta para hallar el reposo es incomprensible porque se supone que el cansado y trabajado ya no puede ni siquiera andar. Pero al llegar a Jesús recibe un pesado yugo. ¿Qué tipo de descanso es ese? El yugo que Cristo ofrece a los que acuden a Él, en realidad, es el instrumento que nos une al Maestro. ¡Wow! O sea, Jesús lo que quiere es quitarnos esa carga pesada. Vemos a la joven de la historia. ¡Qué vida! ¡Qué pasado! ¡Qué historial! ¡Qué situaciones tan adversas, tan difíciles! Pero Jesús le quitó ese yugo. Ella ya no podía ni siquiera andar, no podía caminar. Entonces ahora la une a ella con su yugo. Entonces tenemos al maestro que sabe bien lo que está haciendo y nosotros los inexpertos. Y también cuando dice llevad mi yugo, me da la idea de que nosotros como seres humanos llevamos un yugo y nacemos con un yugo. ¿Y cuál es ese yugo? Bueno, el yugo del pecado. Es como si cada ser humano tuviera un yugo, aunque no lo vea así, porque estamos atados. Y la misma palabra dice que estamos atados o a Dios o al enemigo de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, mi yugo es fácil, parece que también hay otro yugo, pastor. O sea, diciendo mi yugo es fácil, no el yugo es fácil, sino mi yugo. Parece que Él se está refiriendo a Él, queriendo decir que también hay otro yugo. Pero ¿por qué el yugo de Dios es fácil? ¿Por qué el yugo de Jesús es fácil? De eso lo vamos a ver en breves instantes. Es un tema bien interesante lo que estamos tratando hoy. El yugo en la Biblia, Benjamín, aparece de diferentes maneras. Y una de ellas es la roca, que es Cristo. Y me gusta porque en Mateo capítulo 6, versículo 24-27, se presenta al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y quiero leer este pensamiento que los autores aquí citan del libro Reflejemos a Jesús. Y está contenido aquí en la página 50-51. El humilde de corazón, que diariamente ha sentido la importancia de unir su alma con la roca eterna, permanecerá incolume en medio de las tempestades de la prueba, porque no confió en sí mismo. Amén. Hay que dejar de confiar en nosotros y aprender a confiar más en Cristo Jesús. Vamos a ir a una breve pausa, no se mueva de allí. En breves instantes vamos a regresar para continuar con el estudio maravilloso de este libro. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya estamos aquí, continuamos en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos estudiando el capítulo número 4, titulado Lleven mi yugo.
Recuerden cada uno de ustedes, queridos amigos, que hoy me acompañan César Almonte, Benjamín Rosa y Lisania Nova. Chicos, ha sido un estudio bien interesante hasta el momento. Sí, pastor. Antes de la pausa estuvimos hablando de qué es el yugo y cómo el maestro está con el aprendiz. ¿En qué consiste el yugo de Cristo? Que es que nos unimos al maestro. Y vimos una de las primeras figuras que los autores citan para hablar de en qué consiste el yugo de Cristo. Y hay otras figuras. El libro menciona varias figuras. A mí hubo una que me llamó mucho la atención, pero me gustaría escucharles a ustedes en este tenor en qué consiste llevar el yugo de Cristo según las figuras que vemos aquí en el libro. Bueno, una de las figuras que más me gustó, me interesó, es la figura que aparece en la página 51, contemplar a Jesús. Y quiero leer un poco de lo que dice el libro. Dice, otra figura del yugo es contemplar a Jesús. Pablo escribió, por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Lo que me llama la atención es que Pablo dice que a nosotros mirar a Jesús, contemplar a Jesús, que es más que mirar, con nuestro rostro descubierto, entonces vamos aprendiendo de él. Es como si su gloria, es como que si su carácter fuera traspasado a nosotros. Nos transforma. Nos transforma y entonces somos una fotocopia de Jesús, una imagen de Jesús, un reflejo de Jesús. Y esto me maravilla porque contemplando a Jesús, caminando con Jesús, viendo a Jesús, entonces yo puedo hacer cada día más como Él. La figura del yugo, pastor, que hablábamos de la, Sí, de claro. la agricultura. Estás tan unido al experto. Que el resultado te transforma. Sí, y te vas pareciendo al experto. Claro. En esa dirección de lo que menciona Benjamín, los autores también citan el libro Recibiréis Poder, nuevamente en la página 61, donde Elena White dice, el Espíritu Santo jamás deja sin asistencia al que contempla a Jesús. Si sus ojos permanecen fijos en Jesús, la obra del Espíritu Santo no cesa hasta que el creyente es conformado a la imagen del Maestro. O sea, wow. O sea, al yo contemplar a Jesús, es lo que está diciendo Benjamín, lo que dicen los autores, el resultado es permanecer en Cristo y evidentemente hay una transformación en mi carácter. Por eso es que el título del libro es Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Querido amigo, usted que está allí en sintonía, ¿usted quiere transformación? ¿Quiere que su vida cambie? Debe entonces contemplar a Jesús. Debe hacerlo. Y una de las cosas que pide para contemplar a Jesús el profeta es que él dice acá que debe de ser con el rostro descubierto. ¿Y qué significa esto para nosotros con el rostro descubierto? Bueno, significa que yo tengo que ir a Jesús sin preconceptos. Tengo que ir a Jesús sin ideas propias, sino que entregarme a Él, observarlo, que es una idea diaria, observar a Jesús constantemente y entonces solamente así podré entonces que su reflejo sea reflejado en mí. Amén. ¿Tenemos otra figura? ¿Qué otra figura tenemos que...? Bueno, yo quisiera compartir la que más me gustó, que es vestirse de Cristo. Y me gusta cómo los autores hacen referencia a que, dependiendo la cultura, es muy importante la vestimenta. Claro. Porque identifica a qué grupo pertenece. Exacto. Si usamos la vestimenta de un equipo en particular, ya sea de fútbol, de básquetbol o de béisbol, usamos de un equipo y nos identificamos con ese equipo. Asimismo, dice aquí al final, vestirse de Cristo significa pertenecer a Cristo y llevar su yugo. Y me gusta mucho el texto que usa para referirse, que es Romanos 13, de 12 al 14, que nos dice: la noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de armas de luz. Vivamos con honestidad a la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. ¡Wow! Maravilloso. Tremendo. Ahora mismo hay que aprender a vestirse de Cristo. Así es. Sí, porque cuando, por ejemplo, se celebra el Mundial de Fútbol, que a mucha gente le gusta el fútbol, cada equipo tiene su vestimenta. Claro que sí, van Y con es su uniforme. rápido identificar de quién pertenece a cada equipo, los fanáticos de cada equipo. ¿Por qué? Porque están vestidos así. Sus colores. Para que la gente nos conozca como cristianos, debemos vestirnos de Cristo. Amén. Dejar la envidia, la lascivia, la lujuria, la idolatría
y andar con honestidad y andar como que estamos de día, no de noche. Esta figura muy interesante. Pastor, y cuando usted menciona la lascivia, la envidia, el egoísmo, todo eso, me da la sensación de que vestirnos de Cristo entonces implica desvestirnos de nosotros Así es. mismos. Claro, claro. Quitarnos nuestra propia ropa que está sucia Llena de de esos pecado. pecados, Llena de pecado. para entonces ponernos la de Cristo que está limpia. Que fue lo que pasó con la joven de la historia que hablábamos al principio. Ella, ¿de qué estaba vestido? Drogadicción, humillación, miedo, vergüenza, culpa, amargura, pero ahora se vistió de Cristo. A mí me Y su vida cambió. Me llama la atención porque es nuestra realidad lo que está mostrando el libro y lo que dice César. Nosotros estamos vestidos de tantas cosas y entonces cuando vamos a Jesús debemos entonces de quitarnos esa vestidura, porque solo así entonces podemos obtener la presencia y la vestidura de Cristo, que no es solamente una ropa, sino que es algo que va más allá de la ropa, del vestir, sino del corazón, el Transforma el carácter. Y carácter. ahí está la figura otra vez del yugo. Dejen ese yugo que llevan y tomen el Y mío. tomen el mío. César, ¿y a ti cuál te gustó de las Bueno, figuras a que utilizaron los autores aquí? Me llamó la atención la que aparece en la página 53. Se llama Esconderse en Cristo, pastor. ¿Y por qué? Me encanta porque, incluso si me permite leerle el texto que aparece en Colosenses 3 del 1 al 4, Ok. dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Wow, amén. Nuestra vida, pastor, está escondida en Cristo. Eso es maravilloso, porque los retos, los desafíos que enfrentamos a diario cuando aceptamos a Cristo son muchos. Muchos testimonios hay de personas que aceptan a Cristo en su vida y cuentan cómo los retos, los familiares que le persiguen, Las situaciones los adversas. amigos, las situaciones adversas, pero nosotros tenemos una esperanza de que podemos escondernos en Cristo. Y Cristo nos ofrece esa figura, nos dice, mira, se pueden esconder en mí para que tengan garantía que cuando Dios se manifieste, entonces ustedes puedan ser reclamados porque estamos escondidos en Cristo. Es maravilloso. Tremendo. Son figuras muy, pero muy agradables. Me gustaría entonces decir la mía, porque a mí me llamó mucho la atención una de ellas también, que fue donde los autores hablan del fragante aroma de Cristo. Cuando yo vi esta parte, ellos utilizaron un texto bíblico que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Cuando uno abraza a alguien, yo conozco rápidamente el olor de mi esposa, porque es el perfume que ella utiliza. Es bueno uno poder identificar un olor agradable cuando llega a un lugar. Cuando uno abraza a alguien con perfume, normalmente ese aroma se queda un poco en nosotros. Es lo que sucede. Cuando estamos tan cerca de Cristo, Pablo está diciendo que estar unido a Cristo, permaneciendo en Cristo, vestido de Cristo, andando con Cristo, caminando con Cristo, escondido en Cristo, contemplando a Cristo. Exacto. Cuando hacemos esas cosas, ese aroma se queda. Entonces ahora, lo que antes olía a pecado, ¿ahora qué huele? Ahora huele a fragancia de Cristo. Lo que antes olía a drogadicción, como la joven de la historia, ahora huele al Espíritu Santo que está trabajando. Entonces, esta a mí me llamó mucho la atención porque nos invita a que estemos tan unidos a Cristo que ya podamos tener su fragancia. Y hay una cita aquí del libro Reflejemos a Jesús, que los autores citan en este contexto, donde dice aquí Elena White: cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada.
Cristo, que habita en el alma, ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en lo interior. Amén. ¿El aspecto qué? Exterior. Externo. Hay personas que te preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Y no es por casualidad. No, es que el aroma de Cristo. El aroma. Exacto. Hay paz, es la ropa de Cristo, es el yugo de Cristo, Claro. la paz, la No, tranquilidad. Y nos dicen claramente, tú reflejas una paz y una tranquilidad que no todo el mundo la refleja y eso solamente lo hace Cristo en nuestra vida. Y qué orgullo cuando nos dicen esto. Cuando, Un orgullo santo, ¿verdad? Exacto, me siento contento. Cuando estaba leyendo esta parte en el libro, me extrapolé a Pedro. Porque Pedro había caminado tanto con Jesús que aún él queriéndolo negar al fin de su ministerio, la gente decía, no, es que tú eres como ellos, tú Hablas como hablas él, como caminas ellos, como tú caminas él. como ellos, porque el constante observar a Jesús, el constante es esconderse en Jesús, Estar con Contemplarlo. Jesús. contemplarlo, vestirse de él, había provocado un cambio en Pedro, aún sin él forzarlo, porque eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros vamos a Jesús, cuando nosotros contemplamos a Jesús, inmediatamente él va impregnando en nosotros su aroma, su estilo de vestir, y ya no somos igual la persona que éramos antes, ya no somos esa persona que usaba droga. El resultado es la transformación. Exacto, somos transformados. Ya no soy esa persona que usaba droga, ya no soy esa persona que sufría de depresión, ya no soy esa persona que tenía problemas con mis familiares, porque Cristo va transformando mi carácter a tal punto que ya no soy el que era antes, sino que ya soy el Hijo de Dios. Así es. Continúa diciendo aquí, bebemos del amor de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid. Si estamos injertados en Cristo, su fibra tras fibra hemos sido unidos con la vid viviente, daremos evidencias de ese hecho, dando ricos racimos del fruto viviente. Vamos a ir a una breve pausa y al retornar vamos a continuar hablando de este maravilloso tema del yugo de Cristo. Así que mantenga la sintonía, retornamos en breves minutos. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Continuamos en este maravilloso estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Antes de la pausa estábamos hablando de lo importante que es conocer esas figuras que hablan del yugo de Cristo. Esconderse en Cristo, vestirse de Cristo, andar con Cristo, contemplar a Cristo y tener ese olor de la fragancia de Cristo. Ahora vamos a hablar, chicos, de en qué consiste entonces llevar ese yugo. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles cosas debemos hacer? Porque el apóstol Pablo, hablando del yugo de Cristo, él menciona algunos instrumentos que debemos mantener nosotros para la comunión con Cristo. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 14 hasta el 18, «Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Aquí se señalan tres elementos. Tenemos que debemos tener el celo por anunciar el Evangelio, que podríamos decir la testificación. Debemos entonces tener también la palabra de Dios y debemos orar en todo tiempo. Son tres disciplinas espirituales
donde el cristiano haría muy bien, sería extraordinario que pudiera ejercitarse cada día con estas tres disciplinas espirituales. Entonces tenemos la palabra de Dios, que sería el estudio diario de la palabra, la oración y la testificación. Yo creo que en este momento podamos nosotros hablar de estas tres disciplinas que nos ayudarán a poder llevar de mejor manera el yugo de Cristo. Bueno, yo puedo iniciar con la palabra de Dios. Y es comentar de que la palabra de Dios es nuestro alimento diario. Haciendo la comparación de que diariamente nosotros comemos, muchas veces hasta más de una vez al día. Y comer es bueno. Exactamente. Exacto. Entonces, de igual forma, el Señor espera de que nosotros podamos estudiar su palabra, que nos ha dejado tantas promesas, tantas historias donde podemos ver cómo el Señor se ha glorificado en la vida de esas personas. Y me gustó mucho esto que veo en la página 56 que dice: el estudio diario de las Escrituras es un hábito que hemos de poner en práctica incluso cuando no tengamos deseos de hacerlo. Wow. Esto es muy importante porque no siempre humanamente tenemos el deseo de hacerlo. Sin embargo, debemos tener ese compromiso con Dios de levantarnos a la hora que tengamos más fácil el día, ya sea en la mañana, en la noche, y tener ese encuentro con nuestro Dios que nos ha dejado tantas promesas en su palabra para aplicarla a nuestra vida. La sierva de Dios nos hace el comentario, también hace referencia en este libro que dice Reflejemos a Jesús, que dice: jamás podemos reflejar el carácter de Jesús si no aprendemos a alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. En el temor de Dios le digo que la verdadera exposición de las Escrituras es necesaria para el correcto desarrollo de nuestro carácter. Wow. La palabra de Dios transforma el carácter. Cuando alguien está enfermo, se le dice come. No tengo deseo, Come. come. Todos necesitamos comer diariamente la palabra de Dios. Así que el estudio de la palabra de Dios es la primera disciplina espiritual que debemos ejercitar para llevar el yugo de Cristo. Entonces la segunda es la oración constante. ¿Qué podemos decir? Correcto. Interesante que usted mencione la palabra constante, pastor. Porque el apóstol, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice una frase bastante corta: orad sin cesar. Y ahí está el desafío: ¿cómo oramos sin cesar? Quizás nosotros tenemos la costumbre de orar cuando nos levantamos, quizás por los alimentos al mediodía, quizás salirnos ya a la cama a dormir, a descansar. Pero realmente el apóstol aquí nos está invitando a orar sin cesar. ¿Cómo hacemos este ejercicio espiritual? Bueno, a través del Espíritu Santo, y es en el Espíritu que nosotros oramos sin cesar. Bueno, vamos al trabajo, estamos en el trabajo. El otro día me pasó que estaba en un apriete en el trabajo y encontré una frase en el celular que decía: orar reinicia el día. Simplemente ahí mismo donde estaba preocupado, estaba angustiado y dije: Señor, reinicia mi día aquí, ahora. Y yo sentí que en ese momento esa oración me alivió, me tranquilizó, me dio salida. Y en cada momento, estemos en la cocina, estemos trabajando, estemos en la escuela, estemos manejando a nuestro trabajo, querido amigo, querida hermana, orad sin cesar. O sea, hay dos tipos, y lo presentan aquí los autores, dos tipos de oraciones. Correcto. Hay una que es la formal, oramos al levantarnos, por el desayuno, la comida, el almuerzo, ¿verdad? La cena, oramos, eso es formal. Pero hay una que tiene que ver con el diario vivir. Y tenemos el ejemplo de Enoc. Correcto. Enoc caminó con Dios. Y Exactamente. aquí se cita del libro El Camino a Cristo, en la página 146, dice lo siguiente: ora en un lugar secreto, y mientras atiendes tu trabajo cotidiano, Correcto. levanta a menudo tu corazón hacia Dios. Así fue como Enoc anduvo con Dios. Esas oraciones silenciosas ascienden como aromático incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está apoyado en Dios. Amén. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. Hay que mantener esa actitud todo el día. Claro que sí, porque pastor, de repente nosotros podemos pensar
que debemos estar en el rincón que acostumbramos en nuestra casa. Ay, si no tengo el rincón en la casa no puedo orar. Claro que sí. Podemos orar en cada Claro. lugar. Y Claro algo que sí. también súper importante es la confianza que uno crea con Dios al orar. Yo estoy segura de que Enoc hablaba con Dios con toda confianza, expresándole sus temores, sus situaciones, hablando con Dios. Y el Señor nos ha dado esa paz y esa tranquilidad de que yo pueda hablar con Él como a un amigo y tener la tranquilidad de que yo puedo contarle a Dios todas mis situaciones y Él me va a dar esa paz que yo necesito. Y la oración mantiene una conexión con Dios. Correcto. Porque a veces nos enfocamos tanto en no caer en la tentación y no nos enfocamos en no separarnos de Jesús. La oración debe ser la clave que nos ayude a salir triunfantes de las tentaciones y de las adversidades. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Sin embargo, la oración es el medio que Dios ha establecido para que nos comuniquemos con Él y también lo utilicemos para estar cerca de Él. Hay una tercera... ¿sí? Perdóneme, pero me provocó un comentario. Claro. Imagínese que usted tiene el yugo. No estamos Claro. tenemos el yugo con Cristo. Y usted tiene el yugo con Cristo, está conectado, recuerda que era por el cuello, ¿verdad? Y usted calladito, sin hablar con Jesús ahí, conectado con Él, van caminando y no habla con Él. No le pregunta. No le pregunta. No le dice que habla le con inquieta, él. que le molesta. La idea es que si tenemos el yugo de Cristo, estamos conectados con Él uno del lado del otro, pues entonces vayamos hablando con Él, Claro. conociéndolo. Es en el hablar, en el conversar con Cristo. Como un amigo. Como un amigo. Abrir el corazón como que si fuera un amigo. Vamos estrechando esa relación. Claro. Ahora tenemos una tercera disciplina espiritual, que es la testificación. ¿Qué podemos decir de esto, Benjamín? Bueno, si nos damos cuenta, tanto la lectura de la palabra como también la oración son ejercitaciones espirituales y nos llevan a tener más fuerza para el desarrollo de la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es esa obra de Dios? La testificación. Es imposible que si yo tengo una vida de comunión con Dios, leo mi palabra y tengo oración con Dios constantemente, no testifique. La testificación que el libro se expresa en la página 59 no es solamente una testificación de palabra, sino que va más allá de la palabra, va a los hechos. Que las personas con el simple hecho de verme como yo me conduzco, como yo me manejo, puedan decir, esta persona tiene un contacto con Dios. Hay algo diferente en él. Por eso me llama la atención, porque de nada vale que yo pueda leer la palabra, que yo tenga esa vida de oración con Dios, si yo entonces no tengo fruto. Debo de tener, aparte de leer la palabra, es bueno, es necesario, aparte de tener esa vida de devoción con Dios, también poder entonces llevar esa salvación a otras personas. Hay que ganar una alma para Cristo. Amén. Dice aquí el deseado de todas las gentes, página 120, Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. Una vez más, por esto es que la invitación de Jesús transforma el carácter. Vamos a ir a una breve pausa. Al retornar, estaremos ya con los comentarios finales para el cierre de este maravilloso estudio. Mantenga, por favor, la sintonía. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hemos llegado a la parte de cierre. Ha sido realmente un estudio maravilloso. Hemos conversado con estos jóvenes, Benjamín Rosa, Lisania Nova y César Almonte. Y hasta aquí hemos visto varios elementos, chicos. Vimos qué es el yugo. Y comenzamos hablando de la experiencia de esta joven, que no se menciona nombre, que llevaba una vida desordenada, una vida vacía, una vida en drogadicción, pero encontró a Jesús. Pero ella quería ser una mejor cristiana. Se preguntaba cómo hacerlo. Entonces aprendió a llevar el yugo del maestro. Entonces vimos en qué consiste el yugo.
Tenemos un buey que es experto con un buey que es joven, que es inexperto, que necesita aprender a cómo arar la tierra. Y cómo estar unido, esos dos bueyes hacen un mejor trabajo. Entonces Jesús utilizó esta expresión para darnos una lección a nosotros, que nosotros como inexpertos que estamos en pecado, que caemos, debemos unirnos a Él, y en esto consiste el yugo de Cristo. Ahora, ¿cómo llevar el yugo de Cristo? Estuvimos analizando varias figuras que la Biblia presenta. Vimos allí esconderse en Cristo, contemplar a Cristo, tener el aroma de Cristo, vestirse de Cristo, y también las 3 disciplinas espirituales que debemos ejercitar, que cada cristiano debe ejercitar, que nadie puede decir que lleva el yugo de Cristo si no lo ejercita, que es el estudio diario de la palabra, la testificación y la oración. Como mensaje final, ¿qué palabras podrían ustedes decirle a los amigos que están allí en nuestra sintonía? Podemos invitarle a que podamos contemplar a Cristo. Si en nuestra vida estamos pasando por algún momento difícil, situación de alguna adicción, podemos ponerla en las manos de Dios, porque a través de contemplarlo podemos aprender de su carácter. También a través de la testificación, a través de poder trabajar con otras personas para que esas personas también vayan a los pies de Jesús, podemos entonces ejercer lo que es el ministerio de Cristo. Así que la invitación es que podamos dejar de ser rezagados y levantarnos, contemplar a Cristo, y a través de contemplarlo entonces ir a la obra y trabajar para también llevar a otras personas a contemplar a Cristo Jesús. Amén. Querido amigo y amiga, la invitación en esta hora es escondernos en Jesús a través de la oración. Ir a Jesús, que es nuestro refugio, nuestro templo, nuestra seguridad. Si tienes alguna situación difícil que te está atormentando, que te está persiguiendo, que te está robando la paz, el gozo, vamos a Cristo, que en Él tenemos refugio, tenemos seguridad. Es en Cristo Jesús, a través de la oración, que podemos escondernos. Mi llamado en esta hora es que puedas vestirte de la armadura del Señor. Tal vez estés pasando una situación difícil en tu vida y la palabra de Dios te va a dar esa respuesta que tú tanto necesitas. Aférrate a su palabra y verás cómo Dios hará grandes cambios en ti. Wow. Son 3 disciplinas maravillosas para poder llevar el yugo de Cristo: el estudio de la palabra, la testificación y la oración. Nadie que se considere cristiano, nadie que se considere que lleve el yugo de Cristo puede estar descuidando estas 3 herramientas tan importantes. Necesitas crecer espiritualmente, necesitamos crecer espiritualmente. Así que gracias por estar en nuestra sintonía. Sin lugar a dudas, el estudio del día de hoy va a marcar una diferencia en nuestro diario vivir. Aprendamos a llevar el yugo de Cristo. Estamos estudiando el libro Aprendan de mí, invitación de Jesús que transforma el carácter. Será hasta una próxima entrega. Estuvo con ustedes el pastor Ismael Méndez y hoy me acompañaron César Almonte, Benjamín Rosa y Lisania Nova. Será hasta la próxima.